Ángel Cobo es nuestro arquitecto en el equipo Contract y es la persona que va a ofrecernos la formación. Rubén Escudero es nuestro promotor de obras y especialista en retail y hotelería. Y Sonsoles Molina es nuestra responsable de la parte de contract de Artelux, la parte decorativa, digamos, con el tema de azulejería y demás, que luego también veremos un poco en detalle. Entonces, sin más, os dejo con Ángel y espero que os sea de interés todo lo que os vamos a contar esta tarde. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Lo primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla para ver la presentación. Bueno, creo que ya estáis viendo la presentación. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, en esta charla vamos a ver realmente bastantes puntos. Juntas de dilatación de pavimento, juntas estructurales, tapajuntas, soluciones para cambios de pavimentos, para unión de pavimentos, tema de la accesibilidad y las novedades de 2021. Voy a intentar que sea ameno, no rápido, porque a lo mejor se puede perder algún punto, pero al menos que os queden claros los diferentes puntos, los puntos más importantes de cada una de nuestras gamas de soluciones que vamos a ver, para que las conozcáis. Antes de empezar a desarrollar estos grupos de soluciones, comentaros un poco la evolución de cómo ha sido el propio concepto de Mac Grupo. Nosotros empezamos hace 30 y pico años fundamentalmente como complementos para la cerámica, y a lo largo de estos años hemos ido desarrollando diferentes soluciones de productos, de forma que ahora podemos estar en cualquier fase de un proyecto y en cualquier tipología de un proyecto. Y ya no solamente con la cerámica, también con cualquier material. Por eso ahora el concepto de MAC es la solución a los encuentros entre materiales, cualquier tipo de material, que forman parte de un proyecto. Cualquier tipo de proyecto y cualquier fase de un proyecto. Bueno, una vez visto esto, vamos a empezar con las gamas con las juntas de dilatación de pavimento. Y lo primero que hay que hacer es preguntarse por qué son necesarias las juntas de dilatación de pavimento. Bueno, como sabéis, en un revestimiento, por el tema de la temperatura, la diferencia de temperatura a lo largo del día, se producen contracciones y dilataciones. Estas contracciones, estos movimientos, producen tensiones que el pavimento, si el revestimiento es rígido, no es capaz de absorber y, por tanto, se pueden producir patologías, fisuras, grietas, roturas, etc. Para eso es necesario colocar las juntas de dilatación, que son las que se encargan de absorber esas tensiones de forma que no aparezcan esas patologías. Vamos a ver las diferentes opciones de juntas de dilatación que tenemos y las vamos a agrupar en función de cuál es el material del que están fabricadas. Vamos a empezar con un primer grupo, que es este de aquí abajo, que son las juntas realizadas de PVC, fabricadas en PVC. Tiene una capacidad de absorber movimientos de 1,4 milímetros. Este dato vamos a ir viendo cómo evoluciona con las juntas que vamos a ir viendo, las diferentes tipologías de juntas que vamos a ver. Por ejemplo, estas de PVC, la junta 2, es una coextrusión de PVC, porque hay un PVC que es más rígido y la parte central es un PVC más flexible, que es quien se encarga de absorber las contracciones y dilataciones. Y bueno, están disponibles en diferentes acabados, diferentes alturas, etc. Y también está la versión tipo flecha que llamamos nosotros. Esta está aquí, la junta 1, que por ejemplo en un pavimento que no podemos levantar, pero es necesario hacer una junta de dilatación, se puede marcar con la radial, se mete dentro la junta y ya tenemos la junta de dilatación que absorbe las contracciones y dilataciones, los movimientos. Ese es el primer grupo. El siguiente grupo son las juntas que son de aluminio con EPDM. Por ejemplo, vemos la junta metálica aluminio. Están compuestas de dos alas laterales que son de aluminio, pero bueno, también pueden ser de acero inoxidable, de latón, del material Maxi, que es un material propio nuestro. Y luego tiene una parte central que es de EPDM, que es la parte que se encarga de absorber los movimientos. Estas juntas son capaces de absorber un movimiento total de hasta 3 milímetros. 1,4 las de PVC, 3 milímetros las de aluminio y EPDM. Y tenemos diferentes modelos. Este de aquí que vemos, que es la junta metallic. También tenemos la versión Decor que llamamos, en la que la parte de PDM queda cubierta por una tapa de aluminio, como veis aquí.
una de las alas laterales tiene una sección de forma que el EPDM queda cubierto y más protegido. Y luego también tenemos la versión tipo flecha, que es similar a la que veíamos en PVC, el funcionamiento es similar a la que veíamos antes de PVC, pero de aluminio y EPDM. Y también está incluso la versión Decor, en la que el EPDM queda oculto. El último grupo de juntas de dilatación es la junta Metallic Flex, la junta de dilatación de aluminio y silicona. Es similar, muy parecida a la nueva junta metálica que veíamos antes, pero la parte central es de silicona de alta calidad que soporta grandes cargas, etc. Se suele colocar en zonas de alto tránsito, como centros comerciales, aeropuertos, hospitales, etc. Esta tiene una capacidad de absorber movimientos de hasta 5 milímetros. Como veis, ha habido una evolución desde los 1,4 de las de PVC, 3 milímetros las de aluminio y PDM y 5 milímetros las de aluminio y silicona. Estos son los tres grupos fundamentales de juntas de dilatación. Lo siguiente que nos vamos a preguntar es ¿cada cuánto hay que colocar las juntas de dilatación? Es una pregunta muy recurrente. Entonces, en nuestra web, en las juntas de dilatación, todas tienen tenéis el enlace a la ficha técnica. Y en la ficha técnica se hace referencia en el apartado de recomendaciones de colocación, se hace referencia a la norma UNE 138.002 de 2017, reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia, en la que EMAC participó en la redacción de esta norma UNE. Bueno, una norma UNE sabéis que no es de obligado cumplimiento, a no ser que lo diga el pliego de condiciones del proyecto, pero bueno, sí se puede considerar como un manual de referencia de buenas prácticas. ¿Y qué dice esta norma UNE en cuanto a las distancias entre las juntas? Pues bueno, diferencia entre las juntas interiores y exteriores. En el exterior, el gradiente térmico, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es mayor, por tanto, ese es más exigente. En el interior, la temperatura es más constante y, por tanto, no se producen tanta diferencia de temperatura, no se producen esas tensiones, no se producen tantas contracciones y dilataciones y, por tanto, no se es tan exigente. Bueno, lo vemos. Por eso, en los pavimentos exteriores, las distancias máximas se habla entre 2,5 metros y 5, dejando áreas regulares de hasta 16 metros cuadrados. Y en el interior, por lo que os decía que bueno, no es tan exigente porque la diferencia de temperatura no es tan grande como en el exterior, se puede ir a distancias mayores de hasta 8 metros y con áreas regulares de hasta 40 metros cuadrados. Esto es lo que dice esta norma 1 en cuanto a la distancia entre las juntas de dilatación. También habla de los anchos de estas juntas, pero bueno, en nuestro caso todas nuestras juntas cumplen estos anchos mínimos que se indican. Hasta ahora sabemos por qué son necesarias, las diferentes opciones de juntas que tenemos y la distancia a las que hay que colocarlas. Ya lo último que hay que preguntarse es ¿cuál elegimos? Bueno, para eso, bueno, ya hemos visto algunos criterios como capacidad de absorber movimiento, etcétera, pero bueno, hay otras opciones u otros condicionantes, como pueden ser si el revestimiento es más claro o más oscuro. Pero bueno, sobre todo hay que utilizar el sentido común. Si queremos colocar muy pocas juntas de dilatación, tampoco, y por tanto que estas juntas estén muy separadas, tampoco podemos elegir una junta que sea capaz de absorber poco movimiento, porque entonces estaremos forzando demasiado a la junta. Entonces, es un poco buscar el equilibrio entre lo que se quiere y las diferentes opciones que tenemos. Por eso, muchas veces insistimos a los prescriptores que es algo que se tiene que tener en cuenta desde el principio. No dejarlo para el final, porque luego te puede llevar sorpresas que digas, ostras, pues ahora tengo que colocar demasiadas juntas y esto no me queda bien, etc. Es una decisión que hay que considerar desde el principio, desde que se desarrolla el proyecto. Y esto es todo lo que os quería comentar de las juntas de dilatación. Vamos a ver ahora las juntas estructurales y vamos a empezar preguntándonos lo mismo que con la junta de dilatación de pavimento. ¿Por qué son necesarias las juntas estructurales? Todos los edificios, absolutamente todos, en el que estáis vosotros, en el que estoy yo, en el que están mis compañeros, todos los edificios se mueven. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de estos movimientos, pero todos los edificios se mueven. El origen de estos movimientos puede ser múltiple.
la retracción del hormigón, por ejemplo, conforme va perdiendo agua a lo largo de la vida útil del edificio, las dilataciones y contracciones que se producen también por la temperatura, asentamientos del edificio que se hunda más, una parte o de forma homogénea o diferencial en función por zonas, vibraciones externas producidas, por ejemplo, por el metro, un transporte público, o el caso más escandaloso o más peligroso, como podrían ser los terremotos. La estructura del edificio, como elemento sustentante del edificio, es el primero que recibe estos movimientos. Y además es la encargada de transmitirlo al resto de componentes del edificio. Pero ¿qué pasa? Que la estructura actual aquí en España, la más habitual, suelen ser elementos rígidos. Los pilares, las vigas, los forjados, las losas, la propia cimentación, suelen ser elementos rígidos. ¿Qué pasa? Que si estos movimientos no son uniformes, son asientos diferenciales, por ejemplo, o son muy grandes, como puede ser un terremoto, pues se producen patologías. Para eso es necesario hacer juntas estructurales en el edificio. En realidad, lo que se hace es separar el edificio en partes más pequeñas, de forma que cada una de estas partes sí que sean capaces de absorber esos movimientos. Entonces, el espacio que queda después de separar el edificio es lo que llamamos junta estructural. Por tanto, una junta estructural en realidad es un espacio que separa completamente el edificio. Completamente me refiero en horizontal y en vertical. Separa el edificio. Pero ¿qué pasa? Que este espacio se debe cubrir, evidentemente, pues para que los usuarios no tengan ningún daño, evidentemente, y que además el movimiento estructural no quede limitado. Para eso, en el MAC Grupo lo que presentamos es el sistema de juntas estructurales. Lo presentamos como un sistema, aunque son 3 elementos independientes. Está el perfil de junta estructural, que es el elemento principal, la membrana PDM y el cordón cortafuegos. Como digo, son elementos independientes, pero lo presentamos como un sistema. Pero bueno, a lo mejor solamente necesaria la junta, o es la junta y la membrana, o es la junta y el cordón, o es el cordón solamente. Bueno, aunque lo presentamos como un sistema, son elementos independientes. Vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con el que se coloca más abajo, es el cordón cortafuegos. Como veréis, me estoy manejando entre la presentación y nuestra web. El cordón cortafuegos, la función principal es evitar el paso de humo y fuego a través del espacio que es la junta estructural. Está compuesto de fibras minerales incombustibles recubiertas con una redecilla de hilos de fibra de vidrio. Se coloca a presión en función del ancho de la junta. Se recomienda un diámetro mayor para que se meta presión y ya tiene los 240 minutos de resistencia al fuego que ofrece este cordón. 240 minutos están por encima de las exigencias máximas del código técnico, que está en torno a 180 minutos. Como veis aquí, en función del ancho de la junta se recomienda un diámetro u otro y se sirve en cordones. Los cordones cortafuegos son fundamentales, por ejemplo, en una junta estructural que justo está separando 2 sectores de incendio de un edificio. Como sabéis, un sector de incendio dentro de un edificio son espacios estancos, de forma que si justo en medio hay una junta estructural, eso es un espacio que por ahí podría pasar el humo y el fuego y por tanto no serían espacios estancos. Para eso el cordón cortafuegos es un elemento muy importante. El siguiente elemento del sistema para juntas estructurales es la membrana PDM. La membrana FDM, que es el elemento que se coloca intermedio entre el cordón y el perfil de junta estructural. Y bueno, la función fundamental es evitar el paso de humedades, vapor, etc. O también incluso si se puede colocar en fachadas y evitar el paso del viento. Es importante que tengamos en cuenta que no por colocar esta membrana hacemos que la junta sea estanca.
¿Por qué? Porque en el momento que quedan perforadas por los tornillos que son necesarios para colocar las juntas, ya no podemos considerar estanco. Habría que buscar otros sistemas para conseguir que la junta fuera estanca. Bueno, está realizada con EPDM de muy alta calidad, es decir, resiste altas temperaturas y es impermeable al agua. Y lo mismo que ocurría con el cordón, en función del ancho de la junta, pues tenemos diferentes dimensiones de membrana para que quede esta holgura que veis aquí y no se limite el movimiento. Bueno, y también se sirve en rollos. Y el último elemento más importante del sistema de juntas estructurales es el perfil de junta estructural. Y vamos a ver un poco, bueno, diferentes opciones que tenemos y las vamos a clasificar en función de cómo se realiza la instalación. La instalación puede ser enrasada al pavimento, es decir, que la cara superior o la cara vista de la junta estructural quede al mismo nivel que el pavimento, o pueden ser superpuestas, es decir, que quede por encima del pavimento. Y dentro de estos dos grupos fundamentales, en función de cómo se realiza la instalación, tenemos los que son completamente metálicos o las que son de aluminio y goma. Vamos a ir viendo los diferentes grupos. En cualquier caso, deben de cumplir las dos funciones principales de esta junta estructural. Por un lado, cubrir el espacio y evitar daños a los usuarios, y también permitir el movimiento de la estructura. Para esto, el apoyo de la junta estructural, el del perfil, debe ser correcto. No podemos hacer que el apoyo quede emboladito, por ejemplo, o que la superficie de apoyo no sea horizontal o uniforme. A ver, tampoco se necesita que sea una precisión milimétrica, pero al menos que sea un apoyo continuo y correcto, para permitir que la transmisión de los movimientos de la estructura al perfil de junta estructural sea correcto. Vamos a ver el primer grupo de juntas, son las juntas enrasadas al pavimento. Vamos a ver aquí. Son las juntas enrasadas al pavimento de aluminio y goma. Vamos a ver, por ejemplo, el modelo la Novojunta Pro Aluminio. Es un perfil compuesto de dos alas de aluminio y una parte central de goma. Y en este caso, la goma es la encargada de absorber los movimientos que se producen en la estructura. Esto es la característica fundamental de las juntas estructurales. Son capaces de absorber movimientos en tres direcciones: horizontales, contracciones y dilataciones; horizontales de cortante, uno se aleja y otro se acerca; y luego verticales, uno sube y otro baja. En este caso, es la goma quien se encarga de absorber estos movimientos. En este caso, bueno, pues la Novojunta Pro Aluminio está disponible en diferentes anchos, diferentes alturas, etcétera, con un refuerzo que recomendamos para evitar que la goma se hunda en función del proyecto que sea, etcétera. Y tenemos otras opciones de juntas estructurales enrasadas y de aluminio y goma. Por ejemplo, la Novojunta Pro L50. Conforme la junta se va haciendo mayor, tenemos diferentes modelos para permitir lo que os comentaba antes, que el apoyo del perfil de junta estructural sea el correcto, que no quede ninguna parte en voladizo. Un inconveniente de estas juntas de aluminio y goma es que conforme el ancho se va haciendo mayor, para evitar que la goma se hunda, es necesario colocar un perfil central que, bueno, por un lado evita que la goma se hunda, pero también limita un poco el movimiento de esta junta. Esto no pasa con las que son completamente metálicas. Bueno, dentro de las juntas enrasadas, el otro grupo son las que son completamente metálicas. Como veis aquí, por ejemplo, la Novojunta Pro Metal 30 es un perfil, pues eso, con dos alas laterales, y luego tiene en la parte central dos perfiles independientes que, lo mismo que ocurre con las de goma, son los encargados de absorber los movimientos de la estructura. Al ser dos elementos independientes, por un lado, este hueco permite absorber los movimientos horizontales. Al ser independientes también se permite el movimiento cortante, y luego estas roturas de aquí son las que permiten los movimientos verticales. Estas juntas metálicas, la evolución está siendo a que las juntas estructurales sean completamente metálicas.
Todavía se utilizan las de aluminio y goma, pero la evolución está siendo a que sean completamente metálicas. ¿Por qué? Porque, bueno, soportan mayores cargas, te olvidas del mantenimiento de la goma, porque no tiene goma. Y luego lo que os comentaba antes que ocurría con las juntas de goma, que conforme se van haciendo más anchas, es necesario colocar un refuerzo en medio, con estas no ocurre. Todas las que hemos visto antes y las que estamos viendo ahora, también la mayoría tienen la versión perimetral. Imaginaos que la junta estructural justo esté en el encuentro entre un forjado y un núcleo de comunicaciones. Bueno, pues para poder cubrir ese espacio tenemos las versiones perimetrales, que también, bueno, pues son capaces de absorber los movimientos en 3 direcciones. Y lo mismo ocurre en función del ancho de la junta. Tenemos diferentes modelos para permitir que el apoyo sea el correcto. Incluso en el caso de las juntas metálicas, tenemos algunas juntas que consideramos sísmicas. ¿Por qué? Porque son juntas muy anchas y que son capaces de absorber grandes movimientos en un periodo corto de tiempo, lo que viene siendo un terremoto, un sismo. Tenemos las que veis aquí con SIS, son las que consideramos sísmicas. Estas son las enrasadas. Las superpuestas son similares. Lo único, bueno, pues que las alas laterales quedan por encima del pavimento. Pues, por ejemplo, en una rehabilitación que no podemos levantar el pavimento antiguo, pero es necesario colocar una junta estructural, pues bueno, tenemos estas opciones que son superpuestas, en las que, bueno, veréis que la parte metálica viene ranurada para evitar el deslizamiento de los usuarios. Y está tanto la versión de aluminio y goma, como las que son completamente metálicas. Por ejemplo, la junta Prometal SP100, que es una junta metálica superpuesta, como veis, la superficie estriada, para evitar los deslizamientos, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Hasta ahora, bueno, hemos visto, estos son los 2 grupos, ya está, son las enrasadas de goma y aluminio o completamente de aluminio, y las superpuestas de aluminio y goma o completamente de aluminio. Como veis aquí, opciones son, bueno, múltiples opciones, y como veis, están representadas en el suelo, pero también se podría colocar en paredes o en techos. Como sabéis, o como os he comentado, la junta estructural es un espacio que queda tanto en horizontal como en vertical. Entonces, también se podrían colocar en paredes o en techos, aunque sí que es cierto que hay algunos modelos específicos para paredes y techos en los que la carga que deben de soportar no es un factor importante. Entonces, por ejemplo, tenemos estas que son de goma, como una especie de acordeón de goma, que no tienen ningún tipo de refuerzo inferior. ¿Por qué? Porque no van a soportar estas cargas. Vamos a ver ahora los tapajuntas. Los tapajuntas también es una opción para cubrir una junta estructural. Lo único que hay que tener en cuenta es que los tapajuntas son elementos rígidos y por tanto no son capaces de absorber los movimientos en 3 direcciones que comentábamos que son capaces de absorber las juntas estructurales. Pero bueno, sí que se pueden utilizar según en qué proyectos. Por ejemplo, un proyecto de que la junta es muy ancha, pues a lo mejor no tenemos un modelo específico de junta estructural, pero sí de tapajuntas. O en algún sitio en el que solamente haya movimientos horizontales, se podría colocar un tapajuntas que no habría ningún problema. Eso sí, importante, que nos hemos encontrado algún caso, atornillándolo solamente a uno de los lados para permitir el movimiento. Si lo atornillamos a los 2, pues el único movimiento que tendría se lo estamos limitando, se lo estamos quitando, entonces no tendría sentido. Y como veis también con las superficies ranuradas para evitar el deslizamiento de los usuarios. Tenemos diferentes opciones, bueno, para suelo de diferentes anchos, y luego para paredes con la opción que van clipadas, tanto en aluminio como en PVC. Bueno, esto sí que es todo lo que os quería comentar referido a las juntas estructurales.
toda la información de nuestras juntas estructurales la hemos incorporado a una aplicación que hemos creado específicamente para juntas estructurales, Emac App se llama. Yo os invito a que os la descarguéis, está en iOS y en Android. Esta aplicación, por un lado, permite, gracias a la realidad aumentada, ver en la pantalla de nuestro teléfono, de nuestra tablet, la junta estructural de la que estamos hablando. Ya no es necesario tener una muestra para ver in situ la junta. La podemos mover, la podemos ampliar, le podemos dar vuelta, podemos ver vídeos, todo. Y por otro lado, esta aplicación también nos permite enviar toda esta información a la dirección facultativa en caso de que no esté en obra, enviarnos también consultas a nosotros para directamente que nos llegue a nosotros sobre cualquier junta. Es una aplicación muy interesante y donde está toda la información de las juntas estructurales. Bueno, ahora vendría un vídeo, pero bueno, explica todo lo que os acabo de comentar. Vamos a cambiar ahora de gama de soluciones completamente. Vamos a ver ahora las soluciones para separar pavimentos. Y aquí lo que hacemos es diferenciar entre pavimentos que están a diferente nivel y los que están al mismo nivel. Para salvar desniveles tenemos múltiples opciones. De las más sencillas bueno, tenemos desde hasta 2 centímetros, se pueden salvar hasta 2 centímetros de altura, por ejemplo, con la nuevo nivel Access XT20, que es la última solución que se incorporó. Como veis aquí, que además, muy importante tener en cuenta que si va a soportar grandes cargas, estos refuerzos inferiores que ayudan a que no se hunda. Pero bueno, como veis tenemos diferentes opciones y bueno, de diferentes materiales también, en acero inoxidable, en aluminio, etc. Y luego están las soluciones para separar pavimentos al mismo nivel, que pueden ser perfiles que simplemente separen los dos pavimentos, por ejemplo, el nuevo separa uno de aluminio o de latón, o perfiles, por ejemplo, el nuevo separa 4, de acero inoxidable, pero bueno, este también está en aluminio. Son perfiles en T, que son perfiles muy versátiles. ¿Por qué? Porque permiten separar los dos pavimentos, permite ocultar las irregularidades que se puede producir en el corte del material, de cada uno de los materiales. Y por otro lado, también sabéis que en el perímetro de los pavimentos es necesario colocar un espacio para permitir la dilatación, una especie de junta de dilatación. Ese espacio se puede ocultar con este tipo de perfil. Pues entonces estos son los dos grandes grupos dentro de perfiles para separar pavimentos, en función de si es para separar pavimentos a diferente nivel o para separar pavimentos al mismo nivel. Este es el que os comentaba, el nuevo nivel Access XT20. Y ahora vamos a cambiar completamente. Vamos a ver ahora el tema de accesibilidad. Desde Emac Grupo, más allá de proponer las diferentes soluciones de accesibilidad que tenemos, bueno, estamos realizando una labor de concienciación para que todo el mundo sea consciente de lo importante que todos los espacios sean accesibles. Esa labor de concienciación la hacemos desde el propio concepto de discapacidad. Es decir, la interacción entre las personas y el entorno. Cuando hablamos del entorno, nos estamos refiriendo no solamente a los edificios, también a las ciudades. No tendría sentido un edificio completamente accesible si para llegar a él tenemos que salvar una acera de 10 centímetros, por ejemplo. Un usuario de silla de ruedas no podría. Y estamos hablando de todas las personas. Hablamos de accesibilidad universal, no solamente de personas con movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas, invidentes, etcétera. No, para todo el mundo. Nos hacemos mayores y arrastramos mal los pies y cualquier resalte nos puede molestar. Un día de lluvia vamos a acceder a un edificio y si llevamos la suela mojada nos podemos rebalar y sufrir algún daño. Estamos hablando de todas las personas. Accesibilidad universal. En toda esta labor de concienciación nos está ayudando Fundación 11, que como sabéis es número 1 aquí en España, y también nos está ayudando a desarrollar soluciones para la accesibilidad. La idea es conseguir que todos los espacios se puedan convertir en accesibles para todo el mundo.
Aquí, por ejemplo, veis una imagen de un hall de unas oficinas, de un hotel, y tenemos algunas soluciones específicas para invidentes, evidentemente, pero tenemos otras soluciones para evitar deslizamientos en rampas, en peldaños, etcétera. La idea es que cualquier espacio se pueda convertir en accesible. Entonces, tenemos soluciones podotáctiles, como puede ser la Novoband Access, que son bandas de encaminamiento para marcar los recorridos para los invidentes. Y tenemos los botones podotáctiles, que también son para marcar a los invidentes fundamentalmente que hay un cambio de dirección en el recorrido que tienen que hacer ellos. Bueno, en ambos casos está en altura 3 y 5 milímetros, en función de si es para interior o para exterior. Y bueno, en el caso de los botones está en aluminio y en acero cincado. Y tanto los botones como las bandas hemos desarrollado también unas plantillas que permiten la correcta colocación de los botones o de las bandas. Luego hay otro grupo de soluciones que son soluciones para evitar deslizamientos, como puede ser, por ejemplo, el Novostrip SP. Es un perfil muy sencillo que se coloca, por ejemplo, en una rampa o en unas escaleras y, bueno, pues evita el deslizamiento de los usuarios, como veis aquí. Luego también tenemos peldaños que se colocan o superpuestos o enrasados con unas bandas de óxido de aluminio que evitan también el deslizamiento. En este caso están disponibles en negro, gris, amarillo y combinación de negro y amarillo. El tema del color es importante en este caso porque dentro del grupo de personas invidentes que no vean absolutamente nada está en torno al 4%. Los demás sí que tienen un resto de visión y, por tanto, el contraste cromático es muy importante para ellos para distinguir dónde está el límite del peldaño. Y estas soluciones también las tenemos en fotoluminiscentes para zonas con poca luz. Otro grupo de soluciones para la accesibilidad son los felpudos. A lo mejor no es una solución específica para la accesibilidad, pero bueno, como os comentaba, los felpudos permiten pues, que no sequemos la suela de los zapatos y que no tengamos el riesgo de resbalarnos en el interior del edificio un día de lluvia. Felpudos se puede hacer de cualquier tamaño, cualquier forma. Están disponibles en altura 8, 12, 15 y 20, en función del tránsito que vaya a soportar el felpudo. Conforme mayor sea el tránsito, se recomienda que la altura sea mayor. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo vamos a ver aquí en una de las secciones, la suciedad se acumula en la parte inferior y para no tener que estar limpiando constantemente, pues bueno, se recomienda que cuanto mayor sea el tránsito y por tanto mayor suciedad vaya a acumular, para no tener que estar limpiando constantemente, como os decía, mayor sea la altura. Limpiarse es muy sencillo de limpiar, porque igual que se sirven en rollos, para limpiar se vuelve a enrollar, se pasa al aspirador y ya está. Tenemos los marcos perimetrales, en función de si se coloca superpuesto o enrasado. Si se coloca superpuesto, las alturas que nosotros recomendamos son 8 y 12, y el marco es un marco en forma de rampa. Y si se coloca en fosa ya puede ser cualquiera de las alturas, 8, 12, 15, 20, y el marco es un perfil en L. Y además también tenemos la opción de proponer la banda de acero personalizable. Con láser se puede colocar el logo que se quiera y personalizamos el felpudo. Está tanto en moqueta, a ver, lo veremos mejor aquí. Está en moqueta de diferentes colores y en caucho. La moqueta seca la suela y el caucho lo limpia. Lo ideal sería tener una combinación de ambos, pero bueno, no siempre se tiene tanto espacio para hacer dos zonas diferentes y por tanto, bueno, lo más habitual es que sea moqueta textil. Otras soluciones que tenemos para accesibilidad, que también aportan valor a la accesibilidad del edificio, aunque no estén pensados específicamente para eso, son la familia Eclipse. Algunas de las soluciones de la familia Eclipse.
Nuestra familia Eclipse son perfiles que permiten la colocación de iluminación LED. En el caso del peldaño, el nuevo peldaño Eclipse, es un perfil que, como veis aquí, permite la colocación de iluminación LED y que en una escalera de evacuación ascendente puede ser el balizamiento para facilitar la evacuación. Tenemos disponibles las tapas en el caso de que el lateral quedara visto. Tenemos la tapa para que no se vea la sección. Y luego otro miembro de la familia Eclipse es el nuevo rodapié Eclipse, que bueno, en combinación con la iluminación de emergencia, en el caso de que hubiera una emergencia, se podría crear recorridos luminosos que nos indicaran hacia dónde tenemos que evacuar. Y esto era todo lo que os quería mostrar de tema de accesibilidad. Ya casi para acabar, vamos a ver las novedades de este año 2021. Algunas ya las hemos comentado. Por ejemplo, en el tema de juntas estructurales tenemos dos anchos nuevos, de 80 y 100. Y todas las novedades, todos los cambios están incluidos en la aplicación. En el caso de las juntas de dilatación, bueno, en el caso tenemos la nueva junta 1 en acabado moca para altura 25 y 30. También en algunos perfiles, como el nuevo suelo, nuevo pared, nuevos acabados, lo mismo que en el nuevo rodapié Eclipse. En el nuevo rodapié Eclipse, la novedad es que lo tenemos también disponible en altura 100. Hasta ahora era altura 70 y ahora lo tenemos en altura 100. El nuevo Tri Eclipse, que es otro de los miembros de la familia Eclipse, es parecido al nuevo rodapié, pero más pequeño. La novedad es que está en altura en color negro mate, perdón. Y un nuevo miembro se ha incorporado a la familia Eclipse. Es el nuevo rodapié Eclipse SP. Lo vemos aquí. Es un perfil muy versátil. ¿Por qué? Porque bueno, permite la colocación con la iluminación, con el hueco que permite la colocación de iluminación LED en la parte inferior o en la parte superior. Se puede colocar superpuesto o enrasado, en el encuentro entre el suelo y la pared, como remate intermedio o como remate superior. Bueno, es un perfil muy versátil, como la mayoría de nuestras soluciones realmente. No se intenta que sea única y exclusivamente un uso. Está en acabado de plata mate, en altura 80. En el tema de las escocias, de las soluciones higiénico-sanitarias, tenemos nuevos acabados en algunos casos, o en otros casos se ha modificado un poco la sección para que el acople de las piezas complementarias sea mejor. Pero bueno, la gran novedad, por decirlo así, es que hemos creado una nueva guía de soluciones higiénico-sanitarias, donde se recoge toda la información de las escocias. Y bueno, va a ser muy importante porque, bueno, sabéis, con el tema de la pandemia, las exigencias higiénico-sanitarias van a ser mucho mayor. Y esta guía nos va a ayudar un poco a seleccionar cuál sería la escocia más adecuada en función del proyecto. Toda la información está aquí en esta guía. Secciones, imágenes, dimensiones, recomendaciones de instalación, etc. Y luego la última novedad es el sistema nuevo Vierteaguas SP. Es un sistema que evita que el agua vaya hacia la fachada, como veis aquí. Y además permite también la colocación de iluminación LED. ¿Por qué decimos que es un sistema? Porque está compuesto de diferentes componentes, como veis en esta sección. Está el propio perfil del vierteaguas, con la parte que se puede colocar la iluminación LED si es que se quiere, con el goterón que rompe la gota. Tiene los tornillos para permitir anclar a la fachada y luego tiene, por un lado, una doble seguridad para evitar el paso del agua. Tiene una parte de PDM que queda comprimida contra la fachada cuando atornillamos y luego tiene un canal superior que permite colocar un cordón de silicona y evitar el paso de agua. Y bueno, y estas son todas las novedades. Estamos acabando ya. Bueno, habréis visto que me he estado manejando entre la presentación y la web. Y os invito a que entréis en nuestra web porque, bueno, es muy sencilla de utilizar y toda la información de nuestras soluciones las podéis encontrar ahí. Y antes de acabar, comentaros que Grupo EMAC tiene la división construcción con EMAC Complementos, pero también tiene la división artística con Artelux Contract.
Artelux Contract lo que hacemos es fundamentalmente cerámica pintada a mano. Cualquier imagen se puede plasmar sobre cerámica. Cualquier imagen de cualquier tipo. Y sobre cualquier tipo de cerámica. La cerámica la aporta el cliente, la aportamos nosotros. Cualquier imagen se puede plasmar sobre cerámica. Es pintado a mano. Cada dibujo es único. Y bueno, como digo, cualquier imagen se puede plasmar sobre cerámica. Yo os invito a que entréis en su web, arteluxcontract.com, y veréis que las soluciones son infinitas. Aparte de la cerámica pintada a mano, bueno, también se hace cerámica en 3D, como veis aquí, o rehabilitación de azulejos antiguos. Si, por ejemplo, se tiene que rehabilitar un zócalo antiguo y falta alguna pieza o alguna pieza está rota, se puede conseguir una exactamente igual al original. Ya os digo, os invito a que entréis en su web porque las soluciones son múltiples. Bueno, ya está. Esto es todo lo que os quería comentar. Ha sido, bueno, igual un poco denso, pero bueno, habéis podido ver una imagen general de todo lo que queríamos que vierais. Que sepáis que, bueno, ya está vigente la tarifa 2021 desde el 1 de marzo, que también en la web podéis encontrar el magazine que presentamos todos los años con las soluciones que son tendencia. Y bueno, tenéis aquí nuestros contactos para, bueno, ponernos a vuestra disposición siempre que queráis. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser dejar de compartir pantalla. Y nos ponemos bueno, tenéis a todo el equipo para cualquier duda que tengáis. Nos tenéis a vuestra completa disposición. Me gustaría decir algo. ¿Estás aquí? ¿Se oye muy bajito? Sí. Bajito, ¿no? ¿Te escucháis bien? Yo subí un poco la voz. ¿Qué hay ahora? Espera, que voy a subir yo el volumen. Mari Carmen, no me escuchas, ¿no? Mari Carmen te está hablando a ti. ¿A mí? Sí. Perdón. Yo no te escucho, Javier. ¿Hablado o...? No, no se le escucha, debe de ser el micro. Yo he subido el volumen y lo oía muy bajito, pero creo que... Sí, yo también lo escucho muy bajito, pero de lejos. Sí, sí. Claro, va a ser. Va a venir ahora. Lo viene para valer. Bueno, yo voy a aprovechar, Ángel, y te voy a preguntar a ti una cosa, una experiencia que yo he tenido en una solería de mármol. Ajá. Javier, un momentito, voy a aprovechar yo alguna duda. Venga. En Torresevilla tuve que poner una junta que era de dilatación, de solería, y llevaba la de PDM. Pero me pasó un caso que era que cuando la pulidora, porque era mármol, lo que llevaba en toda la superficie, hay sitios donde como que el EPDM, o sea, se había comido el aluminio, pero esa goma había hecho como si la hubiera frenado el disco y hubiera roto la pieza lateralmente. Porque la piedra era un mármol muy cristalino. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Nosotros lo que recomendamos es que siempre que se vaya a pulir, la junta de dilatación se quede 2 milímetros por debajo de la superficie. Para evitar eso, evitar que cuando pase la pulidora llegue a tropezar con el propio aluminio o a levantar el EPDM. Por eso Claro, siempre a mí me recomendamos... pasó que lo querían enrasado. Y claro, era de 20, yo tenía ya poniéndolo que digamos el mármol a tope, con la cola limpiándolo para que pegara, ya se quedaba casi 1 milímetro o 2. Y yo lo querían que enrasara. Entonces cuando yo comía mármol, el problema es que cuando llega un momento que cogía el disco o la pulidora, cogía el EPDM, en muchos sitios me rompió la pieza lateralmente. O sea, la pieza de la solería estaba reventada lateralmente. O sea, como he hecho añicos de haber hecho mucha fuerza la máquina. Sí. Aún habiendo dejado los 2 milímetros. Sí, no, bueno, yo empecé a comer en mármol
empiezo a pulir y cuando llego a un sitio donde ya llego al aluminio, que come el aluminio bien, además son normalmente son perfiles que dicen que son para pulido, o sea, que se sirven para, Sí, sí. para pulir. Pero en algunos sitios, además por una zona muy concreta, ya digo, el disco haría fuerza lateral porque frenaría, porque si intentas cortarlo con una radial de mano, eso frena, el EPDM te frena en seco, igual que una máquina de agua. Sí, 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 sí. Pues ya digo, me reventó las piezas lateralmente, o sea, todo cristalizado, vamos, reventada, como es añico, como si hubiera dado un... Es Yo raro, no sé ¿eh? si eso va a darse caso o eso, o recomendáis que siempre se queda más baja, porque en la foto, bueno, las exposiciones que ponéis siempre están enrasadas, digo, eso es muy Sí, difícil no, en obra. claro, lo que pasa es que en las imágenes, sobre todo es cerámica lo que colocamos en las imágenes, pero en el caso de que sea mármol o algún tipo de piedra que se vaya a pulir, recomendamos eso. No recuerdo yo que se nos haya dado ningún caso tal cual comentas. Tal cual comentas. Bueno, investigaré a ver si qué puede haber sido, porque es que es muy raro, es muy raro. Yo digo, tuvimos que cambiar piezas. Estoy buscando a ver si encontraba fotos, pero bueno, te digo, si no me quedo en tu correo y cuando encuentre las fotos te voy a intentar mandar para Vale. simplemente para que lo veas, ¿eh? Ya Sí, eso sí, está sí, arreglado y ya hace tiempo de eso, hace un año por lo menos, pero bueno. ya digo, Se me dio ese caso. lo que recomendamos es eso, que en el caso de que se vaya a pulir, 2 milímetros, 2 milímetros por debajo de la cara superior. Vale. Pues nada, Javier, si quieres preguntar. Javier ahora se ha levantado, ¿no? Creo que ha ido a visitar a... Que Javier viene a verme a mí, porque él tiene el privilegio de tener un despacho. Espera. Mari Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, antes de nada, saludarte, que hace mucho tiempo no nos vemos. Sí, que es verdad. Y después comentaros, haceros una crítica constructiva, ¿eh? ¿Vale? Estoy notando por los clientes, por los arquitectos, que últimamente están proyectando mucho latón, ¿eh? Latón, dorado, y veo poca oferta en vuestro catálogo. Muchas veces se me hace imposible poder trabajar con vosotros por culpa de eso, porque encuentro muy poco, ¿vale? Nosotros Simplemente para que lo tengáis en cuenta, se lleva mucho el envejecido, nos están pidiendo, el latón ese envejecido, no tanto el dorado, sabe, puro, sino más bien ese tipo de, ese estilo, ¿vale? No sé si es tendencia, a mí personalmente, verá, no es que me ¿En qué, apasione. en qué tipo de obra lo ves? ¿En hoteles o en retail o En retail, en te hablo de retail? retail, sí, Sobre todo lujo. ¿vale? Sobre todo pero para separar pavimentos, juntas de dilatación o qué tipo de... Acabados de paredes, pavimento, felpudo, marcos de felpudo, todo ese tipo de cosas. Sí, bueno, nosotros en el caso de... Sí que tenemos, para marco de felpudo, lo habitual es que nosotros lo que solemos poner es un marco de aluminio, pero al final es un perfil en L, el nuevo suelo, que también está disponible en latón. Lo que es el felpudo sí que es aluminio, eso sí, Ese es el problema. eso sí. Eso Pero no el cuadra, no marco, pega. el marco sí que es de latón, luego tenemos, como os he comentado, un perfil para Yo separar sé pavimentos en que latón, tenéis algo, puntas de pero dilatación. creo que es poca oferta. No consigo encajarlo en ninguno de los clientes que tengo, porque piden otras dimensiones, Ujú. ¿vale? Así como tenéis mucho en acero inoxidable, en aluminio y tal, tenéis toda la gama. Ahí creo que encuentro poca oferta en vuestro catálogo. Simplemente, yo te digo, constructivamente, ¿eh? Por Crítica supuesto, y se constructiva. agradece. No, no, Y nosotros por la lo haremos. confianza de los años que tengo trabajando con vosotros, ¿eh? Ujú. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, Me pues alegro muchas gracias. mucho de Tomamos nota. saludaros y muchísimas gracias por este curso que se agradece, ¿eh? Que tengáis esas inquietudes, sobre todo con nuestro grupo. ¿Vale? Gracias a vosotros. Nosotros encantados. Os dejo. Llévate la silla, llévate la silla. Después te la llevas como rico.
Pues nada, no sé si tú quieres aprovechar para comentar algo o... ¿Me has comentado a mí? Sí, que digo que no sé si tú quieres aprovechar para perfilar algo, para comentar algo. Bueno, lo que ya ha comentado Ángel también, que sepáis que existe la división artística de Artelux Contra, que trabajamos mucho con interioristas y arquitectos en el revestimiento personalizado de, pues, tanto de hoteles como restaurantes, en boutiques, en tiendas boutiques. Bueno, donde pueda ponerse azulejo, ahí podemos entrar nosotros personalizándolo, tanto en revestimiento como en pavimento. Y luego las otras dos líneas de trabajo que tenemos, el azulejo 3D, que es un azulejo a medida, el que el cliente quiera, con la forma, el color y el tamaño que el cliente quiera. Y luego la línea de reproducción de azulejos antiguos, pues toca los suelos que se han perdido, se han roto azulejos y hay que conservar, pues nosotros con una pequeña muestra reproducimos la cantidad que necesitéis. Si necesitáis uno, pues uno. Y eso es la línea, por lo menos que la conozcáis, que sepáis que lo hacemos. Si tenéis alguna pregunta o ya, Mari Carmen, Pues nada, simplemente daros las gracias de nuevo a todos, sobre todo a ti, Santiago, por involucrarte tanto y haberme aguantado tan pesada todos estos días, semanas. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de contactar con vosotros y de alguna manera pues que nos conocierais un poco lo que es al equipo completo, que quedamos a vuestra completa disposición para cualquier tipo de obra y cualquier tipo de duda que tengáis y podamos apoyaros y resolverla conjuntamente. Perfecto. Tú me pasas, porque yo veo que habéis grabado esto, ¿lo colgáis en algún sitio? ¿Lo dejáis colgado, no? En alguna historia, pues pásame los enlaces y demás para yo luego, ¿sabes? Que el resto de Y gente así que luego no el haya resto de podido compañeros que lo puedan lo puedan ver, ¿vale? Perfectamente. Muy bien. Muy Pues bien, nada, lo dicho. muchas gracias y cuidaros. Igualmente. Que es lo que toca. Igualmente. Muchas gracias. Gracias Hasta por vosotros. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. gracias. Saludos. Ahora.